¿Cómo están? Bienvenidos a las cartas del Evangelio. Hoy tenemos nuestra última carta, hemos llegado ya a la última carta, al 10º encuentro, o la carta número 7, donde nos plantea la pregunta, ¿por qué desaparece la enfermedad al orar? Recordemos que en la carta 9 hemos hablado de la oración como una ciencia espiritual, el poder de la oración como templo de Dios para recibir la guía del Espíritu Santo, para recibir la llenura del poder del Espíritu Santo, como hijos de Dios, podemos orar y experimentar ese poder como una ciencia espiritual, Y hoy, para terminar nuestra carta del Evangelio, la pregunta que nos plantea, ¿por qué desaparece la enfermedad al orar? Es un tiempo de sanidad, la carta número 10. Es un tiempo donde podemos recibir sanidad espiritual, sanidad física, sanidad de pensamiento, sanidad de corazón, dejar todas nuestras cargas, porque tenemos la gran confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Recordar siempre esta confesión: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos nuestros problemas. Vamos a ver hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo del 14 al 17. La Escritura dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén, amén. Tenemos que nosotros, como hijos de Dios, al mirar este punto, ¿por qué desaparece la enfermedad al orar? ¿Por qué desaparece la enfermedad al orar? Vamos a poner aquí la oración tiene el poder de desaparecer la enfermedad. La oración desaparece la enfermedad. Tenemos que nosotros saber el nombre de Jesús tiene un poder absoluto en nuestra vida de fe como hijos de Dios. El nombre de Jesús puede traer restauración a nuestra salud. El nombre de Jesucristo puede resolver los problemas espirituales de nuestra vida. El nombre de Jesucristo se nos ha dado para nosotros librar la batalla espiritual en el nombre de Jesucristo. Esto tiene que ser el tiempo de nuestra oración. El nombre de Jesús puede restaurar nuestra salud. El nombre de Jesús soluciona los problemas espirituales de nuestra vida. El nombre de Jesús es para poder nosotros destruir las huestes de oscuridad haciendo la batalla espiritual. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es vida, el nombre de Jesús es sanidad. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso la enfermedad desaparece cuando oramos. Cuando oramos, la enfermedad desaparece, puede desaparecer. Y nosotros tenemos que basarnos siempre en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. La Biblia nos da promesas sobre la sanidad. Podemos nosotros ver en Marcos 6:56, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 56, la Escritura nos dice: todos los que le tocaban quedaban sanados. Todos los que le tocaban quedaban sanados. ¿A quién? A Jesús el Cristo. En Mateo 8:17, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es la Escritura de hoy. ¿Quién es Él mismo? Jesús el Cristo. Mateo 8:17. Y también podemos ver Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por la llaga de quién?
por la llaga de Jesús, el Cristo, quien nos da salud, restaura nuestros problemas espirituales y en su nombre hacemos la batalla espiritual. Tenemos que nosotros constantemente saber que la Biblia nos habla de una promesa de sanidad. La Biblia nos habla de la promesa de sanidad. Ver estos versículos bíblicos. En el punto 2 nosotros tenemos que ver y diagnosticar primeramente la enfermedad. Tenemos que ver cuál es la causa de la enfermedad para poder tomar una determinación y poder ver realmente de qué manera vamos a atacar la enfermedad desde la oración. Hay algunas enfermedades que son causadas por la fatiga, algunas también por el descuido, otras pueden ser por la vejez o por infecciones, etcétera, etcétera. Pero hay tres puntos importantes. Tres puntos importantes que no debemos olvidar. Vamos a ver que la Biblia revela tres causas importantes, tres puntos importantes de las enfermedades que no pueden ser sanadas por el hombre y necesitan un tratamiento espiritual. ¿Cuál es eso? Primero, la enfermedad causada ¿por qué? Por el pecado. ¿Qué pecado? El problema que aparece desde el principio, Génesis 3, del 1 al 6, el pecado original. El pecado original trae al hombre pecados consecuentes, trae al hombre maldición, trae al hombre desastre. El hombre queda vulnerable, el hombre queda con un corazón vacío. Entonces, tenemos que ver que en este punto importante hay una enfermedad que no puede ser sanada por el hombre a causa del pecado fundamental. ¿Cuál es otro punto importante? Son las enfermedades que Satanás y los espíritus malignos traen a la persona, porque la persona queda bajo una condición. Juan 8:44, queda bajo la potestad de Satanás. ¿Y qué tipo de enfermedades son esas? Son enfermedades mentales, son enfermedades emocionales, son enfermedades por la circunstancia, por el ambiente en que se vive, son enfermedades nerviosas y son enfermedades que van secando al hombre hasta llevarlo a la muerte. Por lo tanto, eso no puede ser resuelto por el ser humano. Son causas que no pueden ser resueltos por el ser humano. Y hay un tercer punto importante, que es la enfermedad para que se cumpla el deseo de Dios, para cumplir el deseo de Dios, En otras palabras, es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, es para que el Evangelio sea glorificado y poder realmente tener la evidencia de que Jesús, el Cristo, y la promesa que la Biblia nos da, se cumple. Por eso es importante que nosotros, si hay alguna enfermedad en casa en este momento, hay alguna enfermedad en algunas personas que conocemos, hay alguna enfermedad que nos está trayendo un poco de aflicción o problemas, mirar estos puntos. Atacar la causa primero, el pecado fundamental, destruir la fuerza de las tinieblas para que se cumpla el deseo de Dios. Solamente Jesucristo tiene el poder espiritual para destruir estas tres causas importantes y entender cuál es el deseo de Dios. Es el poder del Evangelio. Por eso cuando oramos, la enfermedad puede desaparecer. ¿Qué pasa si tenemos un tratamiento incorrecto? ¿Qué sucede si es que nosotros dejamos de lado esto o hay un problema espiritual en nuestra vida y seguimos un tratamiento incorrecto? ¿Qué sucede? No podemos centrarnos solamente en la tecnología médica o en los medicamentos si el problema es espiritual. No podemos centrarnos solamente en eso. No podemos centrarnos en buscar resultados físicos si el problema viene de fondo, si el problema es espiritual, esa causa de la separación, esa causa del pecado, esa causa de la atadura de nuestra vida espiritual está
que nuestra vida espiritual está a causa del problema fundamental del pecado original de Génesis 3. No podemos solamente centrarnos en eso, o no podemos centrarnos en un tratamiento confiando métodos religiosos, supersticiones o espíritus malignos, porque estamos mirando hoy en la carta 10 que el Evangelio, el nombre de Jesucristo, puede restaurar nuestra salud cuando realmente entendemos el valor del Evangelio, entendemos el poder del Evangelio. Por eso es muy importante conocer el método correcto de la sanidad. ¿Cuál es el orden correcto para la sanidad? Hay un orden para tener sanidad. Hay un orden para nosotros poder tener sanidad. Y ese orden, primeramente, tiene que uno ser sano espiritualmente. Tiene que uno, primeramente, ser sano espiritualmente. Tercera de Juan, capítulo 1, 2. Ser sano espiritualmente, así como prospera nuestra alma, tiene que prosperar nuestro espíritu. Tenemos que sanarnos primero espiritualmente. Y para eso tenemos que nosotros tener a Jesucristo como único Señor y como único Salvador. Recibir a Jesucristo en nuestro corazón como único Señor y como único Salvador. Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos que nosotros recibir la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, cambiar nuestro estatus espiritual, dejar de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios, pasar de la muerte a la vida, dejar las maldiciones para vivir en bendiciones. La enfermedad desaparece cuando nosotros establecemos un orden espiritual en nuestra vida. Tenemos que nosotros dejar de pecar, tenemos que dejar de pecar. Santiago 5, del 13 al 16. Santiago 5 del 13 al 16. Tenemos que nosotros dejar de pecar. Tenemos que nosotros ver las circunstancias correctas de nuestra vida, manejarnos en un ambiente adecuado a nuestra vida de fe para poder experimentar ese orden de sanidad. Nosotros también tenemos que administrar un tratamiento médico. Podemos administrar un tratamiento médico aquí también después de haber resuelto lo espiritual en nuestra vida. Es posible. Tomamos la medicina ya restaurando nuestro estado espiritual. La oración puede hacer desaparecer la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Tenemos que restaurar nuestra vida espiritual en primer lugar, restaurar nuestra vida espiritual. El orden de la sanidad es también estar viviendo en un ambiente adecuado, para nuestra vida, para nuestra salud. Entonces, desde ese momento nosotros podemos experimentar también juntamente con la ciencia médica, podemos experimentar una tremenda restauración en nuestra salud. Restauración en nuestra salud física, mental, emocional, nerviosa, y lo que pueda generar el ambiente donde estamos. Es posible entrar en una sanidad cuando oramos, entendiendo la promesa, entendiendo la causa y entendiendo un orden de sanidad en nuestra vida de fe. Es por esa razón que el Evangelio es completo, es por esa razón que el Evangelio es perfecto, es por esa razón que el Evangelio es todo, porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos nuestros problemas. Entonces, es importante lo que hagas después de recibir la sanidad. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después de recibir la sanidad? ¿Qué es lo que sigue después de recibir la sanidad? Tienes que conservar tu fe. Hay que conservar la fe después de recibir la sanidad. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que entrar en oración a tiempo marcado, una hora específica en casa, continuamente a recordar la palabra de Dios, hay que ir al culto en la iglesia, hay que darle culto a Dios en la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Es importante tener una vida de fe. Es importante también
restaurar el corazón y la vida de agradecimiento. Nosotros tenemos que agradecer a Dios. Agradecer a Dios. Tenemos que tener agradecimiento a Dios. Y lo más importante también es lo que esto va a generar en nuestra vida. ¿Va a generar qué? Va a generar evidencias. Evidencias. Después de esto vienen las evidencias. ¿Para qué? Para testificar el nombre de Jesucristo. Para compartir el Evangelio. Para ser un testigo de Cristo, un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo, un discípulo. Es importante entonces nosotros como hijos de Dios que tengamos un nuevo comienzo dentro de la oración. ¿Por qué desaparece la enfermedad al orar? Es la pregunta. Muy sencilla. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo tiene un poder para restaurar nuestra salud, para restaurar nuestros problemas espirituales, para hacer la batalla espiritual constantemente. Es una promesa en la Biblia. Tenemos que saber distinguir las causas, sobre todo esta causa espiritual que el hombre no puede resolver, tener un orden de sanidad en nuestra vida y después tener una vida de fe, de agradecimiento y de evidencias en nuestra vida de fe. Las 10 cartas del Evangelio nos dan la respuesta al problema fundamental del hombre, nos enseña cómo podemos vivir como cristianos, nos enseña cómo podemos experimentar el poder de la oración, nos da identidad en Cristo Jesús, nos da seguridad en Cristo Jesús, nos da autoridad en Cristo Jesús para cambiar nuestra naturaleza, para cambiar lo que se grabó en nosotros, para cambiar lo que se enraizó en nuestra vida. Es importante que estas 10 cartas no solamente podamos compartirlas, sino experimentarlas en nuestra vida de fe todos los días de nuestra vida. ¿Por qué desaparece la enfermedad al orar? Porque el Evangelio es completo, porque el Evangelio es todo y porque el Evangelio es perfecto. Y la gran confesión, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que este trasfondo espiritual en nuestra vida, que se nos ha dado a través del Evangelio, nos ayude a vivir nuestra vida de fe y nos ayude a testificar el Evangelio y a recibir la sanidad a través del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por tu gracia. Señor, oramos en este momento, entendiendo, Padre, la promesa de la Biblia, entendiendo el nombre de Jesús, que nos puede dar salud, sanidad, Señor, entendiendo las causas principales, Señor, el problema fundamental, espiritual del hombre. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo para recibir toda sanidad en nuestra vida, espiritual, física, emocional, nerviosa, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor. Gracias por tu gracia y por este tiempo de las cartas del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.